Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo programa Hablemos de Salud con Medismart. Como pueden ver, el día de hoy contamos con dos invitados por primera vez y son dos invitados muy especiales. El doctor Andrés Garzona, cardiólogo, que ya lo conocen de antes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y también contamos con la periodista y comunicadora maratonista, también Marianela Cordero. Muchas gracias por esa presentación. La agradezco porque cuesta mucho correr maratón, entonces nunca se lo ponen a uno. Gracias. La verdad que hablar de salud es de las cosas favoritas que tengo yo, porque la hablamos ahora desde la salud. Cuando uno está saludable es muy lindo hablar de salud. Exacto. Entonces, aprender y prevenir. Y justamente es parte de la salud preventiva, que es uno de los pilares de Medismart, que nos gusta hablar de temas que son muy relevantes, pero que a veces no se hablan tanto o que la gente desconoce, ¿verdad? Y por este desconocimiento es que caemos en la automedicación o ¿verdad? En problemas de salud más bien. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de cardiología y deportes. ¿Y por qué tenemos a estos invitados? Pues Marianela ha sido maratonista y ha corrido 17 maratones, 12 de ellas con marcapasos. Y por eso es nuestra invitada especial, porque ella también es afiliada a Medismart, ¿verdad? Cierto. Y las dos cosas me dan mucha tranquilidad. Estar afiliada a Medismart y tener afiliados a mis papás, pero también, y no crea que el marcapasos es el motorcito de la maratón, no, eso es con las piernas. El marcapasos, como después explicará verdaderamente el especialista, es la tranquilidad de que todo está bien en donde había un fallito chiquitito. Y el doctor también, que ahora se encuentra trabajando en un centro especializado del Hospital Metropolitano relacionado con cardiología y deportes. ¿Nos cuenta un poquito, doctor, sobre este centro? Claro, bueno, parte de lo que estamos haciendo, y de verdad es un gusto tenerlos el día de hoy por acá, es hablando sobre la cardiología deportiva, que no es nada más que otra rama de la cardiología preventiva, pero especializada en el paciente deportista. Esto porque muchas veces el paciente que es deportista o que realiza actividad física de forma regular desea o necesita también un tipo de control para hacerlo de forma segura y que además podamos ver que pueda realizar este tipo de actividades con un asesoramiento oportuno. Y parte de lo que estabas diciendo, muchas veces existen factores de riesgo o problemas que se pueden detectar a tiempo y ya no estamos esperando a que sea muy tarde o que ya pasó un evento para empezar a tratarlos. Dicen que el mejor momento para reparar un techo es cuando el sol todavía está brillando. Entonces, mucho de esto es lo que estamos haciendo, y específicamente en el corazón del deportista, en la clínica de cardiología deportiva del Hospital de Metropolitano, lo que hacemos es que valoramos al atleta de forma integral y además tenemos diferentes especialistas cuando existen, digamos, casos especiales como vamos a hablar un poquito el día de hoy. Claro. Y Nela, contanos. Bueno, yo digo Nela porque hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Y porque es un nombre muy largo. Nela, y justo como decía el doctor, en esto de la prevención, ¿cuándo fue que te diste cuenta que necesitabas un marcapasos? Porque yo creo que esa es la pregunta que se hacen las personas, sí. ¿verdad? O el susto. El susto fue la respuesta, sería la respuesta, porque cuando en el Hospital México en ese momento llego por una emergencia y cuando me despierto me doy cuenta que estuve desmayada un ratote, etcétera. Y dicen, bueno, pareciera que su corazón está latiendo demasiado despacio. Yo dije, no, ¿qué tan despacio? Porque todos nos damos cuenta, con la emoción, una taquicardia, hasta la canción de los Rabanes, tengo taquicardia, pero la bradicardia es al revés, uno no se da cuenta. Entonces me explican brevemente, pareciera que vamos a tener que ponerte un aparato para que de esas 30 pulsaciones no se nos vaya a cero y se nos desaparezca. Los deportistas, de lo que hemos escuchado siempre es, hágase una prueba de esfuerzo. Y una prueba de esfuerzo es eso. No es para ver otras cosas, no es un examen de 24 horas para ver qué hace tu corazón.
Y efectivamente, doctor, cuando uno se siente bien, y si yo veo que estoy corriendo rápido y que voy al gimnasio y todo se siente bien, ¿por qué voy a ir donde el cardiólogo? En este caso sí fue una sorpresa darme cuenta que tenía bradicardia y que la solución a la bradicardia era un aparato que pareciera que solo le ponían a los viejitos. Y cuando digo viejitos, lo digo con cariño, pero también estamos sesgados en pensar que solo en la tercera edad pueden pasar cosas. Y la verdad es que yo tenía 37 años. Wow. Entonces, muy soberbia, yo dije, doctor, ¿usted está seguro? ¿Cómo no va a estar seguro? Todo el staff de cardiología, sí. ¿Está seguro que eso no se cura con una pastilla? No. Y entonces uno empieza a hacer, el problema de los doctores ahora es que todos los pacientes que tenemos uno de estos, aquí creemos que está toda la información y no. Entonces uno empieza a buscar y lo que yo encontraba eran fotos de gente canosa en un sofá así, diciendo, estoy muy contento con marcapasos. Yo decía, pero es que yo no me veo como esa persona, mi vida, mi rutina es distinta. Entonces te hace como un shock. ¿Va a cambiar mi vida? ¿Será que el doctor está equivocado? Por supuesto que no estaban equivocados. El doctor prácticamente siempre tiene la razón, aunque uno es un poquito rejedo. Y acá, doctor, tomando en cuenta esta experiencia de Nela, ¿cuáles son otras causas por las que un paciente necesitaría un marcapasos? Muy bien, bueno, primero tal vez retomando un poco eso que dijiste, sí, es muy importante primero detectar cuándo es una bradicardia normal por el deporte, porque podría existir esa que es por el deporte, pero existen algunos casos donde no va a ser por el deporte, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar diferentes enfermedades o situaciones o defectos del sistema eléctrico del corazón que pueden hacer que ya una bradicardia o un corazón que está latiendo lento no lo está haciendo de una manera adaptativa, sino que ya más bien es por un problema. Entonces, esos otros problemas pueden ser una gran gama. Entonces, muy probablemente te revisaron todo lo que las hormonas tiroideas. Tuvimos que ver otro tipo de circunstancias como cuáles medicamentos tomaba la persona, qué otras, además, exposición a ciertos, digamos, antecedentes de riesgo había tenido las personas que tal vez tuvieron radiación de jóvenes, pueden cerca del pecho, pueden tener más esto. Personas que hay muchos elementos que nosotros revisamos y aún así creo que si bien a veces nosotros nos dedicamos la vida buscando, para eso también tenemos que seguir especializándonos justamente porque de hecho hay algo que es muy importante, el corazón del deportista, eso lo menciono mucho en mis charlas, no es, digámoslo así, no es promedio, no es como la mayoría. Entonces a veces decimos el electrocardiograma de un deportista no es normal, pero hay electrocardiogramas, que es el registro eléctrico del corazón, de deportistas que no son normales. Sí. Doctor, y le voy a contar, sí. Mucha gente decía, en ese momento se lo decían a mi familia les decían, ¿sabe por qué esa está en el hospital? Por correr mucho, eso le pasa por correr mucho. Y entonces le echas la culpa o le buscas la explicación a... De nada le sirvió comer bien y hacer tanto ejercicio, ahí está en el hospital. Y después entendí que gracias a que tenía, digamos, esa base de vida saludable, era más fácil cualquier tratamiento, pero por supuesto, es donde hay que poner un marcapasos, no importa cuántas zanahorias, cuánto hierro, cuánto vitamina C, necesitaba eso. Y los deportistas, la verdad es que no importa cuál sea la disciplina, es que se siente tan bien hacer deporte que uno siente como la chica maravilla. Doctor, ¿está seguro? No, si yo debo tener el corazón. Y bueno, gracias a que la explicación y a las muchas preguntas que uno le hace a ustedes cuando hay tiempo, pero cuando los tengamos cerca hay que preguntarles. Más cuando contestan todo. Porque uno no sabe qué aprendiste vos en biología sobre el corazón. Que tiene 4 cámaras, es lo que yo me acuerdo. Bueno. Pero ¿cuántas veces le he preguntado yo a mi médico, ahora al doctor, cómo es que el corazón tiene una parte eléctrica? Eléctrica, qué increíble. Y esa es la parte que yo tenía mala y tenía solución. Correcto, y tal vez perdona ahí, pero sí es muy importante esto que dices, porque yo creo que llevaste a 2 conceptos clave. Uno es el decir,
Una persona que hace, o sea, tenemos que saber que una persona que hace deporte no es inmune a, digamos, algún problema de corazón o algún problema de algún tipo. ¿Por qué? Porque si sabemos que estar sedentario es el nuevo tabaquismo, es el nuevo fumado, hacer un poco más de actividad física lleva mayor beneficio, hacer de baja a moderada puede llevar más beneficio, hacer infinito ejercicio tampoco nos va a llevar a hacer infinito beneficio. ¿Por qué? Porque todo en la vida tiene ciertos balances. Pero, por el otro lado, el otro argumento que es súper importante, una persona que hace ejercicio de alta intensidad y demás, si lo lleva con un buen acompañamiento y demás, tampoco necesariamente debe llegar a un problema cardíaco. Esto nosotros por eso es que les damos ese asesoramiento y demás. Y lo que pasó en tu caso no es un problema que probablemente se podía evitar o fue causado 100% por el ejercicio. Es más, lo más probable es que no tenga nada que ver. Y existen muchos casos como estos, donde más bien la persona tenía tal vez una carga genética importante o tenía alguna circunstancia que traía de base. Y que sí es cierto, que el ejercicio, y ya vamos a hablar un poco más de todo esto, pero por mucho, y lo hemos mencionado en algunas de nuestras charlas, por mucho es de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra salud. Y es el medicamento que yo le digo que todos deberíamos estar tomando. Aunque ciertas personas tengan alguna limitación física para hacerlo, estar más activos generalmente nos va a producir mayor beneficio. Y existen maneras, aun cuando personas han tenido infartos, problemas de corazón, eléctricos de otro tipo, de otra índole, nosotros también cuando rehabilitamos a la persona, estamos ayudando a que esa persona viva más tiempo, viva mejor y que tenga, pues obviamente, mejores resultados a nivel de cardiovascular y de vida. Y doctor, en este caso, como el caso de Marianela, porque también tenemos que hacer esta diferencia entre pues los atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Pero también estamos hablando de personas que constantemente hacen ejercicio, que salen a correr en las mañanas, ¿verdad? Mejenguear. Que se van a mejenguear, que caminan, ¿verdad? Que les gusta ir a la montaña, etcétera. Todo eso ya es una persona deportista, ¿verdad? Porque también tenemos este pensamiento, muchas personas, de que solo el que entrena para un equipo. Solo el de la medalla olímpica. Solo el de la medalla olímpica, ¿verdad? Solo el que entrena, solo el que ha ganado, solo el que está en un equipo. Pero tener en cuenta este concepto de el que hace deporte es el que tiene que cuidarse, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son esas pruebas? Bueno, primero que si nos puede explicar un poquitito a las personas que no saben de qué se trata una prueba de esfuerzo y cuáles otras pruebas o exámenes se realizan para conocer un poco más su estado del corazón y tener esta prevención, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que primero tal vez nada más diría que nadie en casa o en ningún lado tendría duda que Mariana es una gran deportista, ¿verdad? Eso sí, lo voy a decir con claridad. O sea, el nivel de actividad física que estás haciendo sí es un nivel bastante, o sea, importante. Y hay que saber que, o sea, si vamos a competir, creo que siempre es bueno, al igual que como vamos a comprar desde los tenis hasta ciertas cuestiones, creo que siempre es bueno haber invertido en conocer cómo está nuestro estado de salud. Igual que cuando vamos a andar en carro, se les hacen chequeos preventivos y no esperamos a que ya se nos fueron los frenos. Siempre es bueno haberse por lo menos conocido cómo estaba nuestra presión, que es un factor de riesgo que a veces es silencioso, y hay deportistas con presión arterial alta, y como les decía ahí, a veces simplemente con un poco, o sea, si no todos ocupan medicamento, pero los que van ocupados, a veces una dosis baja e inclusive puede mantenerlos bien por muchísimo tiempo. Y por eso yo tengo pacientes que se trataron por cuestiones genéticas desde muy jóvenes y hoy por hoy tienen más de 80 años y están bien y fueron hipertensos toda la vida, pero controlados. Doctor, ahora tenemos no solo los deportistas, ¿verdad? Todo el mundo anda un reloj inteligente y a veces yo creo que nos confiamos mucho. Vea, a mí este reloj no sabe que yo tengo un marcapasos, entonces nunca me va a tirar una alarma ni diciendo que qué bárbara, estás con unas pulsaciones altísimas ni bajísimas, y muchas veces sustituimos la visita al cardiólogo porque ahí dice que todo está bien, que estoy en el promedio, y
no sé qué tan fidedigno es el dato que me dé este reloj, tanto a un deportista de, digamos, alto rendimiento, como a mi mamá cuando me dijo, comencé a caminar, lo primero que le busqué fue uno, para que ella midiera los pasos y viera cuántos kilómetros hacía. Pero esto no es el doctor Garzona, jamás. O sea, esto es, ¿cómo sé? ¿Esta data le sirve a usted para Son algo? herramientas, cada vez hemos buscado más y de hecho yo las pruebo siempre con las pruebas de esfuerzo que yo hago y ahora que lo mencionabas, inclusive hacemos algo que por lo menos cuando van a la valoración me gusta que se utilicen el reloj de preferencia que están utilizando para ver si les está midiendo bien. Casi siempre lo ajustamos de una manera correcta y empezamos la prueba de esfuerzo midiendo en el reloj, porque la prueba de esfuerzo es como un ensayo de lo que va a suceder o lo que está sucediendo afuera cuando estás entrenando, pero esa vez la estamos vigilando nosotros y a ciencia cierta con un registro eléctrico del corazón a tiempo real. Entonces, de hecho ahí en la página, pues tenemos, por lo menos en la página de Instagram, que después les puedo compartir, que es Garzona Cardiólogo, tenemos varios ejemplos de personas que se han hecho una prueba de esfuerzo para que las puedan conocer y ver, porque son diferentes, es hasta el nivel que la persona pueda. Por ejemplo, una deportista como Manela, o sea, no vamos a pretender que todos van a llegar al mismo nivel, pero alguien que dice, bueno, voy a empezar y quiero hacer deporte, se puede medir cómo está y llegará hasta cierto punto para ver que haya un buen esfuerzo. ¿Existen otras pruebas? Sí, desde el electrocardiograma en reposo es importante, la toma de la presión arterial, conocer nuestro colesterol es importante, porque eso es como decir el aceite del carro. ¿Cómo está? Perfecto, el motor estaba súper bien, pero nunca le había cambiado el aceite. Entonces, digámoslo así, son varios elementos. El holter, doctor, cuando yo oigo amigos míos que dicen, me mandaron un holter, qué miedo, porque eso es como que le ponen un policía, 24 horas voy a ver qué hace su corazón. Y hay un factor que yo creo que ustedes lo han oído. La gente no va al doctor porque dice, me da miedo que me digan algo feo. Viera qué feo es descubrirlo en la ambulancia. Bueno, sí, y yo creo que tienes razón, porque ignorar la realidad no cambia la realidad. Entonces, tal vez algo importante es que si nosotros podemos ver algunas de estas pruebas, no deberíamos pensar que son tanto de miedo, como decís muy bien, sino que hay que más bien pensar que en vez de preocuparnos, hay que ocuparnos y ver cuáles son realmente poner nuestras manos en un profesional que sí sepa de estos temas y decir qué es lo que realmente necesitamos para ver el caso particular. Sí, hemos hecho, o sea, se hace muchas veces el holter, a veces es el ecocardiograma. Tengo un paciente que era maratonista y nunca se había revisado también el corazón con un ecocardiograma. Nosotros hacemos el ecocardiograma, puede ver cosas que la prueba no. Entonces, por ejemplo, el ecocardiograma puede ver el tamaño de las cavidades, las arterias y entre otras cosas que, por ejemplo, en un paciente, que eso sí lo vimos, tenía una aorta que estaba dilatada, muy grande, que podía romperse, y eso, digamos, o por lo menos le decimos nosotros como disecarse, que eso es como un daño de la misma, y eso era porque tal vez nunca se había visto, pero también tenía sus factores de riesgo. Entonces, además, existen otros casos donde encontramos un soplo, que básicamente igual en una persona deportista, o como hemos hecho en otras personas que tal vez no hacían deporte o querían hacer deporte, pero nunca había revisado qué era el soplo, que el soplo es un sonido, y entonces es un sonido, digamos, si el carro suena, ¿qué es lo que hacemos? Lo revisamos. Y entonces vemos si es algo de peligro, o más bien no, tal vez eran unas llaves mal puestas, unas monedillas ahí que estaban ahí sonando, o si era un problema del motor. Como también hemos visto exactamente que tal vez el soplo era por una válvula que no estaba funcionando bien, y entonces tenemos la combinación de prueba de esfuerzo con eco, y eso se llama un ecoestrés ejercicio. Y esa es una de las más también completas que hay, por lo menos si alguien está haciendo eso competitivo, si se lo hizo así, ya tuvieron una gran visión de su corazón, pero dependiendo del caso, una prueba de esfuerzo puede ser un muy buen punto para empezar, y también obviamente consultar con su médico, o sea el médico de cabecera, para que les diga por dónde empezar en esto, o obviamente una consulta preventiva. Nela, y bueno, desde tu experiencia, después de que te pusieron el marcapasos, y creo que estas son preguntas que va a tener la gente, después de que te pusieron el marcapasos, ¿cuánto tiempo esperaste para seguir haciendo, para empezar a correr de nuevo? ¿Y cómo fue tu vida antes y después? Digamos, ¿qué cambios tuviste en términos de salud? Yo haciéndole caso al doctor, pero como uno tiene tantas ganas de volver a su vida normal, a uno se le hace muy largo. A usted le dicen, espérese 20 días y usted siente que es como que dijo, bueno, 2 años. 20 días es poco. No me acuerdo cuánto fue, pero me dijeron, primero salga, camine,
y se devuelve 400 metros, porque puede que se maree. Yo decía, no me va a marear, obvio que me mareé. Entonces comencé caminando, después trotando, me lo pusieron en febrero de 2015 y en mayo de ese mismo año ya corrí 21 kilómetros. Ahora, aquí nos expide González, doctor, yo no era rápida antes, mucho menos ahora, porque como le decía, alguien que ya sabe que tiene una cardiopatía no va a hacer ahora la tontería de decir, voy a arriesgarlo y darlo todo por el primero. Yo no lo hago de forma competitiva, lo hago recreativo, un poco insistente, ¿verdad? Son muchas carreras, pero sí con la conciencia de que ya uno sabe la máquina, cómo funciona. Yo no voy a darle a mi familia un susto más, entonces yo me mido. Logré hacer ese mismo año, 2015, no me regañe, 2 maratones. Hice Tamarindo en septiembre y en noviembre fui a Nueva York. Ya las había pagado. Diga, qué tacaña, solo por eso se fue y las hizo. No, tenía la meta, pero por supuesto sabía, primero, que con la guía del doctor y del entrenador, ellos sabían que yo no iba a ir a llegar a mi cuerpo al límite, yo iba a ir a hacerlo lo que hago siempre, que es recreativo y disfrutar, pero también he ido conociendo mi cuerpo. Por ejemplo, yo siempre le digo a mami, si me ves media pálida, no es el corazón, es porque seguro no comí bien, seguro porque no me hidraté bien o estoy baja de sales. Entonces, ahora estoy más consciente de que el corazón va a funcionar muy bien porque tiene el marcapasos, pero el resto, lo demás que yo tengo que ir a los masajes, comer bien, dormir bien, para que todo funcione, porque no es una garantía de que no esté en peligro el resto de la máquina. Y lo que he hecho es, lo que le contaba al doctor, yo pregunto mucho. En programas como este, que se habla de salud, o cuando vemos en radio, en medios, en televisión, si usted ve las preguntas de la gente son cosas que le pudieron haber preguntado al doctor cuando lo tienen a la par. Que dicha que hay gente como Alfredo con quien nos traslada esas dudas, pero yo siempre digo, ¿por qué no le habrán preguntado en el momento? Doctor, ¿será que le da una vergüenza con ustedes? Porque si yo le tengo que preguntar por millonésima vez por qué tengo un sistema eléctrico dañado en el corazón, a usted le tocará contármelo, pero las dudas, todo lo que uno pregunte, yo he preguntado de todo. Voy a aprovechar esos audífonos que se ponen como por aquí, por afuera, que van al huesito del oído. Yo puedo usar eso teniendo marcapasos. Por ejemplo, yo sé que tengo que alejarme de imanes, que el teléfono lo tengo que usar del lado contrario. Eso es lo que yo he hecho, me he vuelto más preguntona, leo la letra pequeña y esa pregunta de los audífonos la tenía pendiente. No habría ningún problema, pero sí es, creo que clave, que cada persona puede llevar aquí una lección de lo que estás diciendo. Número 1, yo les digo a mis pacientes, lista de preguntas. ¿Por qué? Porque mucho de lo que yo hago realmente en mi consulta es dar educación. O sea, es parte de la terapia. Y esto viene con un manual, efectivamente traen un manual, no me van a creer, pero sí viene una cosita y trae cuando compras el coffee maker o la plancha. Igual, sí, una página web y pregunte, y hay un WhatsApp y están en todas las redes sociales, pero hay preguntas que surgen en el momento. El primer viaje, por ejemplo, las personas que tienen marcapasos, no podemos pasar por los arcos magnéticos de revisión de metales ni en los bancos ni en los aeropuertos. Hay otras revisiones que sí podemos, entonces nos dan ahí la tengo en la cartera, nos dan una tarjetita que uno le enseña en el aeropuerto y uno les dice, yo no puedo. Entonces lo requisan o lo hace otra revisión, pero yo siempre tengo dudas con los aparatos. Sí, y es bueno revisar porque no todos tienen el mismo tipo de dispositivo, porque no todos son iguales. Incluso, si el tuyo es algunos de los más nuevos, son compatibles con resonancia magnética, que es otra cosa que a veces tenemos que hacer con ciertos pacientes, del bicameral, y es buenísimo lo que estás haciendo, que es realmente empoderarte en tu condición y a empezar a aprender, porque nadie nace aprendido y el cuerpo no viene con un manual. Entonces uno debería, sí, exacto, entonces el marcapasos sí, por dicha, pero en tu condición creo que te has ido haciendo cada vez más experta
en lo que es ser una paciente con un marcapasos que además es deportista y que además es comunicadora, ¿verdad? Como los que tienen platinas, que ya saben que en el aeropuerto van a sonar, que tienen un tornillito, una platina. Yo me imagino que yo sonaría. Pues de alguna manera lo más importante, bueno, por este tipo de cosas hay que evitarlo si tenés un tipo de dispositivo, dependiendo de cuál exactamente va a sonar o no. Algunos pueden ir a resonancia, otros no pueden ir a resonancia. Entonces siempre es bueno consultar con su médico de cabecera, eso es importantísimo, pero también llevar esa lista de preguntas que estás haciendo y cada vez ir educándonos un poco más en el tema. No es solamente llegar y buscar en Google y tal cosa, pero sí está bien en preguntarle al doctor estas cosas y ojalá a veces cuando llegan y cruzan la puerta, uno llega con muchas dudas y si no las apuntó, pues ese momento por la nervia, por la forma en que se está dando la conversación, se me fue todo. Pero cuando ya tal vez tienes más confianza o va pasando el tiempo o tienes todo eso apuntado, que es la recomendación que doy, ya le tienes una lista de preguntas que tienen un orden o para usted son más importantes y que una vez que las tienes a mano te las pueden atender y que si no les pasa que uno entra con un montón de dudas, se le olvidan todas, pero apenas cruce la puerta, devuelve. Entonces yo cuando sí uno iba a confesarse y debo llegar a la casa, uy, se me olvidó aquel pecado. Exacto. Entonces, ya no se me olvidan los pecados. Yo lo que recomiendo es por lo menos a mis pacientes o a los que nos están viendo hoy, poder llevar una lista de preguntas al médico, porque para mí y los que ya han estado conmigo me conocen, si viene con una duda, esa duda tiene que salir bien atendida. No solo bien atendida, de el que sabe. No la busquen en YouTube, no la busquen en Facebook, no la busquen en otros pacientes que tal vez es que tiene que ser el que sabe. No, y también pues que lo que pasa es que muchas veces pueden haber condiciones diferentes. Entonces, lo que le sirvió al vecino no necesariamente es lo que me sirve a mí. Entonces, y esto a veces pasa. Claro, bueno, eso más bien estamos haciendo este tipo de programas, este tipo de iniciativas que tratan de canalizar un poco de lo que uno pues ha podido estudiar o ha tenido la oportunidad de ir a formarse y poder transmitírselos a ustedes en este tipo de iniciativas. Entonces, de verdad que llamen la palabra marcapasos, no digan, eso es de gente muy mayor. Sí. O sea, yo soy mayor de edad, pero no estamos acá. Voy a contarles, ¿sabe quién? Doctor, ¿a usted le gusta el rock, la música rock? Guns N' Roses, Slash tiene un marcapasos. Claro que sí, bueno. No sé por qué condición, pero él tiene, ¿no? Y yo lo veo que sigue. Y es cierto, y es que digamos, ahora un marcapasos o un dispositivo no es el acabose. No, de hecho, bueno, pudimos ver con Eriksen digamos, en Dinamarca, que ahora está jugando de nuevo. Entonces hemos tenido casos, como otros, que sí más bien sí tenemos que tener la recomendación, cada caso es diferente. Hay otros donde sí no van a poder seguir continuando, otros sí. Nosotros, yo creo que lo que buscamos es, cada caso debe ser individualizado. Debemos buscar y poner nuestras manos en un profesional de la salud que nos guíe, que nos ayude y también buscar cuál es la mejor manera de poder también prevenir las complicaciones. Porque si nunca nos hemos revisado nada, muchas veces no va a ser tan fácil, o sobre todo yo creo que las personas, si alguien está teniendo desmayos con el ejercicio, dolor de pecho cuando hace actividad física, personas que han tenido antecedentes familiares de un problema de corazón o alguno de los vasos sanguíneos, esos son los que principalmente deberían estar consultando previamente. Esos infartos tempranos en familiares, esos pacientes que ya tuvieron marcapaso en papá o mamá, edades jóvenes, eso hay que ver porque a veces hay una parte genética y a veces hay otra parte que tal vez es más del ambiente, pero lo importante es buscar, consultar, y yo creo que también este tipo de iniciativas nos ayudan a informarnos un poco más. Claro, vea qué importante, y vean todos ustedes qué importante los consejos que acaba de mencionar el doctor, y ojalá que los anoten, así como lo van a anotar de ahora en adelante todas las preguntas que tengan para cualquier especialista que vayan a visitar, ojalá especialistas de MediSmart. Y dos preguntitas ya que estamos casi concluyendo, doctor, muy específicas. La primera me surgió porque Nela mencionó lo del aeropuerto. ¿Qué pasa cuando algún dispositivo electrónico interfiere con un marcapasos? Esa es mi primera pregunta. Y la otra sería, es relacionado también con los deportistas porque se ve mucho
cuando sucede la muerte súbita, ¿verdad? De deportistas. En fútbol lo hemos visto y en la misma cancha, ¿verdad? Y entonces la gente dice, por esforzarse tanto, por hacer tanto de deporte, ¿verdad? Pero exactamente cuál sería esas causas de muerte súbita, que me gustaría abordar este tema, y si hay algún mito por ahí que nos ayude a desmitificar. Claro, eso es, yo creo que casi que material para un programa entero, ¿verdad? Sí, eso totalmente, pero tal vez para no dejártelo así sí, hay dispositivos que ciertos que nos pueden hacer interferencia. A veces se puede, sobre todo, por ejemplo, algo muy clásico, una cirugía con algún cauterio que si está muy cercano a la zona del marcapasos, pues tenemos que hacer ciertas configuraciones. Pero lo cierto es que cada vez hay más formas de cómo evitar eso, pero eso ya nos toca más a nosotros. Y dependiendo también del tipo de procedimiento que se va a hacer o no. Entonces eso, para que lo sepan, son como tal vez de las que son más, pero y si fuera el caso de que pasó un problema, muchas veces es nada más reconfigurar el marcapaso. Entonces no es también algo como que ya va a ser de acabose, casi siempre ellos tienen ciertos... No me desenchufan y... Sí, no es tan así, la mayoría de veces las personas lo tienen, no todo el mundo es súper dependiente del marcapaso, sino que le da un cierto grado de ayuda. Entonces eso por un lado. Dos, el tema del ejercicio y la muerte súbita, tenemos que saber que la muerte súbita ocurre en la población y hay muchas causas para eso. En esto nosotros también como Clínica de Cardiología Deportiva y también ya eso es como Asociación Costarricense de Cardiología, estamos trabajando mucho en prevenir la muerte súbita, trabajando para tener espacios cardioprotegidos y también pues en realizar la prevención y fomentar en programas como este las causas más frecuentes que siguen siendo la enfermedad aterosclerótica en mayores de 35 años, que esas son la grasita en las arterias que puede generar después más adelante que se rompa un pedacito de esa grasa y genere un coágulo y tape una arteria. Eso pasa mucho en los más de 35 años en adelante y eso puede producir un infarto y después una arritmia que lleva a esto. Pero también existen causas que son propias del corazón que tal vez tenían algún tipo de defecto o problema. Pero digamos que tenemos algunas que son prevenibles en nuestro tamizaje y en aquellas que no se pudo prevenir tenemos ahora y buscamos cada vez más tener dispositivos como los desfibriladores automáticos y el manejo de RCP que hemos estado capacitando a las personas, inclusive con el hospital estuvimos capacitando ahora a los equipos y los clubes más importantes del país para poder reconocer la muerte súbita de forma temprana y poder atenderla rápido, porque esto es un problema que hay que atender a nivel nacional. Y sí, es parte de lo que estamos trabajando. Es impactante. Yo estuve en la carrera en la que falleció Gabriel Badilla y para todos los que estábamos ahí, por ser él, por supuesto, pero si no hubiera sido él, cuando uno ve en maratones o así, uno ve a alguien que se siente mal, primero uno baja todos los santos para que no le pase nada, por supuesto, pero créame que yo sé que ese es el pretexto del costarricense para no ir a verse. Me da miedo que me encuentren algo feo. La mayor parte del tiempo no le van a encontrar nada feo. Y cuando usted, y lo he visto en mis amigos que hacen deporte, cualquier tipo de deporte, cuando uno llega con el examencillo, uno desea subirlo a Facebook, vea cómo estoy. Casi siempre las cosas están muy bien y casi siempre tienen solución. A mí la idea de andar un aparato aquí metálico no me gustaba mucho. Yo dije, la mujer biónica y se me va a ver horrible la cicatriz. Nada, no pasa nada. Y tiene solución casi siempre. Y rara vez la solución es, vaya, siéntese a ver televisión todo el día, no vuelve a hacer deporte nunca más. Siempre hay un deporte, yo he visto que siempre hay algo. Y entonces, yo sé que los deportistas, usted escogió, doctor, una especialidad muy bonita, pero somos un poco cabezones. Porque quitarle la bici a un ciclista, quitarme a mí que salir el sábado, más bien, pero mejor ahí es donde es una triangulación. Y yo creo que ese es el detalle, lo más sencillo siempre era decir no. Pero no, mi trabajo no es quitar las cosas necesariamente, más bien, más bien es como cambiar un poco esa mentalidad. Justamente lo que nosotros hacemos es dar un asesoramiento. Cada persona va a tomar sus decisiones, pero el tema es no saber dónde estaba el problema, cuáles son los riesgos, cómo funciona mi cuerpo en esas circunstancias, y que muchas veces lo pudimos haber detectado antes. Y si aún así no, yo siento que eso es algo también importante. Estamos trabajando cada vez más, y eso se los puedo decir, por
tratar de tener los elementos indicados a nivel país y a nivel inclusive latinoamericano. Eso lo estamos haciendo, es un esfuerzo, y yo creo que el hospital de hecho está dando un ejemplo. Eso lo pudimos ahorita estar exponiendo en México, cómo ha sido todo este tema de educación, inclusive abocando por tener elementos como los desfibriladores en lugares adecuados cuando se necesita, y también por el otro lado la detección temprana de las cosas que se podían prevenir. Claro. La parte smart de MediSmart. Exactamente. Llegarle Ahí antes. es la prevención. Bueno, el día de hoy nos encontramos en Doris Metropolitan. Este es un restaurante en Santa Ana y es parte de los comercios del Club MediSmart. Recuerden que todas las personas afiliadas al plan médico también son parte del Club MediSmart. No hay que hacer ningún trámite de una vez. Cuando se afiliaron ya son parte del club y van a tener descuentos especiales en estos comercios. Acá en Doris Metropolitan van a obtener un 15% de descuento en el menú. Y Mela, ya para ir concluyendo, Eso alegra mucho a mi corazón. sí, porque acá está la comida deliciosa. Por ahí van a estar viendo unas tomas del local y van a ver que todo está riquísimo acá. Nelita, ¿cómo te ha ayudado MediSmart estos años? ¿Te has hecho pruebas? ¿Has ido Vieras que lo he aprovechado de una manera muy redonda. Cuando pasó el susto mío, asusté a mis papás. Los papás siempre están lo que usted necesite, donde usted necesita. Entonces me volví y les dije, vean, los tengo afiliados a MediSmart también, entonces para que no digan, ay, me dio pereza ir a hacerme tal examen, entonces ya, los vigilo yo a ellos. Ya estamos en esa edad también en que yo les digo, vaya, hágase tal, ellos la aprovechan. Por supuesto con tema de cardiología, pero los deportistas que necesitamos también masaje, fisioterapia, masaje de descarga, entonces me encontré la sorpresa de que con MediSmart podía hacerme, entonces no solo hacerme el masaje de descarga, sino a un mejor precio. Entonces es una bonita sorpresa, fue una bonita sorpresa encontrar que lo podía aplicar ahí, porque es increíble, de verdad. Yo hago la comparación con el carro. A veces el costarricense está más preocupado por cuidar el carro que cuidar la carrocería más importante, y se va a sorprender. Vale mucho la pena porque es que estar vivo es muy bonito, y estar vivo saludable todavía más bonito. Entonces conocerse lo que está bien, lo que no está funcionando bien, y tener la información correcta. Creo que y después que me encontré que estabas en MediSmart, dije, bueno, y ya si era preguntona, imagínate. Doctor, qué pena. Pero por eso te decía, la parte smart de MediSmart, pregunte, pero pregúntele al que sabe. Hay muchos mitos, y yo tenía el mito ese de que esos aparatos solo la gente muy, muy mayor se las pone. Y me he encontrado mucha gente muy joven con marcapasos. En Costa Rica, alrededor del mundo, entonces ya somos bastante los biónicos. No tenga miedo si le dicen que le tiene que poner uno. Es más, en el aeropuerto pasa la fila más rápido. Esa es una ventaja. Sí. Bueno, y vean que nosotros acá siempre abogamos por la prevención. Más de uno en este momento debe estar pensando, uy, creo que voy a sacar cita en cardiología. Y si es así, recuerden que si son afiliados cuentan con 60% de beneficio y pueden agendar con el doctor Garzona, por supuesto, y visitar este centro especializado en deporte y cardiología, que es el único en el país. Sí, hoy por hoy vamos haciendo cada vez más, por decirlo así, un abordaje más integral, y yo creo que tenemos profesionales en todo el área MediSmart inclusive, que tienen este expertise y se interconsultan los casos a veces, no solo aquí en Costa Rica, sino también los hemos llevado a Estados Unidos. Y eso es algo importante porque tenemos cada vez buscando las soluciones a las personas. De verdad que yo creo que estamos cerrando, de verdad ha sido un gran gusto, de verdad, compartir con ustedes, y yo creo que tener hoy una persona como usted que ha estado viviendo del otro lado más bien de la condición, creo que es de gran provecho para todos los que nos están viendo hoy, y también ayudar a desestigmatizar que ciertos problemas del corazón ya significan no poder tener una vida que llamamos nosotros de provecho, o que también que no podamos hacer actividad física, ¿verdad? Es un corazón distinto, pero funciona, y bendita sea la ciencia.
Yo leí que fueron los suecos los que inventaron los marcapasos y después ya hay en otros países, en Alemania, en Estados Unidos, los fabrican. Y fui a ver la fábrica, pero eso es para otro día. Es para otro día. Ya, sí, fue demasiada curiosidad, pero vi dónde los hacen y estoy maravillada de lo que la ciencia puede hacer. Gente como el doctor y también los que dicen, ¿cómo me invento un aparatito para...? Y se lo inventaron y cada vez son más chiquititos, porque antes eran unas cajas así enormes con unos cables y ahora ni se da cuenta usted. Eso, yo creo que esa es otra pregunta que la gente tiene, ¿de qué tamaño es? Yo conocí uno y son así, una cosita. Y pues bueno, creo que ya hemos llegado al término de nuestro programa. Queremos también agradecerle a todas las personas por habernos sintonizado y como decía mi papá en vida, que nuestro cuerpo, él fue mecánico, entonces él decía que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo tanto como cuidamos el carro y que el carro así tiene diferentes partes que hay que cuidar y así tenemos que cuidar nuestra carrocería y nuestro motorcito, que es lo más importante. Una vez más, les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes también. Que pasen muy buen día. Gracias.